obras que yo hago y hará mayores, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidan en mi nombre yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre yo lo haré. Si me aman, guardarán mis mandamientos, y yo pediré al Padre y les dará otro paráclito, para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni le conoce, pero ustedes lo conocen, porque mora en ustedes. Verbum Domini. Os tibi Christe. Today, the Universal Church, and especially the Franciscan Hoy la Iglesia Universal y en especial la familia franciscana celebra la fiesta de San Bernardino de Sieno, llamado a menudo el apóstol de Italia y apóstol del Santo Nombre. Nació en 1380 en una familia noble, fue huérfano a los 6 años de edad y su tía se encargó de su cuidado y lo crió en la fe. A partir de edad temprana, Bernardino se dedicó a diferentes tareas de caridad. Cuando una plaga estalló, cuidaba enfermos en el hospital. Se agotó tanto con trabajo en el hospital que cayó con una fiebre que lo confinó a su cama durante varios meses. Después de recuperarse, cuidó de su tía hasta que murió y luego ingresó a la orden franciscana. Después de su ordenación al sacerdocio, fue asignado a la tarea de la prédica y la enseñanza. Sin embargo, su voz era demasiado débil y ronca, haciéndole imposible cumplir su tarea. Rogó sanación, en especial a la Virgen, a quien tenía gran devoción, y su voz milagrosamente mejoró. Fue un predicador muy exitoso en muchas ciudades y pueblos en toda Italia. Se le conocía como un predicador de la paz y podía ayudar a reconciliar diferentes facciones opuestas. San Bernardino quizás sea mejor conocido por su devoción al santo nombre de Jesús y predicó elocuentemente acerca del santo nombre e incluso diseñó el símbolo del IHS que se utiliza muy frecuentemente hoy en iglesias en todo el mundo. Estas letras son las primeras 3 letras del nombre de Jesús en griego. No es que sean IHS, sino iota, teta y sigma. Él diseñó esos símbolos para disipar algunos de los símbolos supersticiosos de su época. En uno de sus sermones, Bernardino dijo: la gloria de Jesús es la gloria del Evangelio, pues la proclamación de su nombre causa gran regocijo. ¿Cómo podía haber entrado la fe al mundo si no hubiera sido por la prédica de Jesús? ¿Acaso no fue por la dulzura de su nombre que Dios nos llamó a su maravillosa luz? Al escuchar las lecturas de hoy, habrán notado un tema en común entre ellas. Todas mencionan el nombre del Señor en alguna forma. En los Hechos de los Apóstoles, Pedro proclama ante el pueblo que es en el nombre de Jesucristo que un lisiado recupera la salud. El Salmo responsorial bendice el nombre de Dios para siempre. Jesús dice en el Evangelio según San Juan que todo lo que sus discípulos pidan en su nombre, Él hará para dar gloria al Padre y al Hijo. Las lecturas de hoy nos enseñan no solo acerca del poder que reside en el santo nombre, sino también comunican la profunda reverencia que hemos de tener por ese nombre. Alabamos y bendecimos el santo nombre de Dios y el santo nombre de Jesús, no por un temor servil o castigo, sino por maravilla y asombro ante la grandeza de Dios. Al mirar las maravillas de Dios, al haber creado todas las cosas y al haber redimido la creación del pecado, al santificar nuestras almas, no podemos evitar llenarnos con un sentimiento de maravilla y agradecimiento. Si pensamos en
La persona más maravillosa que haya vivido en la tierra, aparte del Señor y la Virgen, nos damos cuenta que Dios sobrepasa de lejos esas personas en sus cualidades. Y es por esta razón que el segundo mandamiento en el Decálogo es tan importante: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. La santidad del nombre de Dios debe ser salvaguardada por el bien de todos los pueblos. Y creo que la mayoría de las personas, cuando escuchan el segundo mandamiento, inmediatamente piensan que se aplica a utilizar el nombre de Dios o de Jesús como una grosería, como quizás cuando alguien se golpea un dedo y lo dice sin pensar. Y mientras que este mandamiento, por seguro, nos advierte contra utilizar el nombre del Señor en esta forma, hay muchas otras formas en las que podemos pecar contra el segundo mandamiento. Y estos pecados están enumerados en el Catecismo. El primer pecado principal contra el segundo mandamiento es la blasfemia. El Catecismo dice que la blasfemia consiste en pronunciar contra Dios externamente o interiormente palabras de odio, reproche o desafío, y hablar mal de Dios y no respetarlo a Él en el habla y usar mal el nombre de Dios. La prohibición de la blasfemia se extiende al lenguaje contra la Iglesia de Jesús, los santos y las cosas sacras. El Catecismo prosigue y explica esa cita que también es blasfemo utilizar el nombre de Dios para cubrir prácticas criminales, para reducir a las personas a la servidumbre, para torturar personas o mandarlas a matar. El abuso del nombre de Dios para cometer un crimen provoca el rechazo de la religión. En otras palabras, es blasfemia decir o hacer algo que es malo o pecaminoso en nombre de Dios. La blasfemia es contraria al respeto debido a Dios y a su santo nombre. Es de suyo un pecado grave. Noten que el Catecismo dice que el abuso del nombre de Dios puede provocar a otros a rechazar la religión. Si miramos el documento Gaudium et Spes del Vaticano II, vemos que los padres del concilio tomaron su tiempo para abordar el tema del ateísmo y cómo ha estado creciendo con los años. Y mientras que el documento reconoce que aquellos que se vuelven ateos no están libres de culpa, también pone una gran parte de la culpa sobre los creyentes. El documento dice, y cito, pues tomado en pleno el ateísmo no es un desarrollo espontáneo, sino nace de una variedad de causas, incluyendo una reacción crítica contra las creencias religiosas y en ciertos lugares contra la religión cristiana en particular. Por lo tanto, los creyentes pueden tener más que un poquito que ver con el nacimiento del ateísmo. Y en la medida en que descuidan su propia capacitación en la fe o enseñan alguna doctrina errónea o deficiente, o son deficientes en su vida religiosa o moral, deben ser considerados como que ocultan en lugar de revelar la faz de Dios en su enseñanza verdadera. En otras palabras, si creemos en el nombre de Jesús y en el Evangelio y no buscamos vivirlo fielmente a diario, y así pues vivimos de manera hipócrita, entonces escandalizamos a otras personas y contribuimos al crecimiento del ateísmo. Como San Pablo dice en su carta a los romanos, ustedes entonces que escuchan a los demás, ¿acaso nos enseñarán a ustedes mismos? Mientras que predican en contra de robar, ¿ustedes roban? Ustedes que dicen que no deben cometer adulterio, ¿cometen el adulterio? Ustedes que aborrecen a los ídolos, ¿roban templos? Aquellos que presumen de la ley, deshonran a Dios al romper la ley. Pues está escrito: el nombre de Dios se blasfema entre los gentiles a causa de ustedes. Así pues, para evitar el pecado de la blasfemia, tenemos que tener cuidado con practicar lo que predicamos. Y es por este motivo que hemos de estar más prestos a predicar acerca del amor y misericordia de Dios, en lugar de acusar a otros de pecado. Como sucede a menudo, aquellos que acusan a otros de pecado y
lo hacen costumbre, usualmente cometen pecados similares ellos mismos. Están desviando la atención a alguien más. Como dice el dicho, cada acusación es una admisión. También me gustaría añadir una aclaración acerca de utilizar el nombre de Dios como grosería. Una persona que hace esto puede pensar para sus adentros: ¿estoy cometiendo blasfemia al usar el nombre de Dios como una forma de grosería? La respuesta breve es que no. Y esto no es mi enseñanza, sino la de Santo Tomás de Aquino. Él dice en la Suma Teológica que cuando una persona pronuncia una blasfemia sin pensarlo, o cuando es movido a hacerlo súbitamente por sus emociones o sentimientos, no es un pecado mortal, sino venial. Y la razón es que no es la blasfemia exactamente, sino es cuando la persona comete la blasfemia conscientemente y voluntariamente, incluso en un brote de ira espontáneo, que comete pecado mortal. Así pues, cuando alguien se golpea un dedo o accidentalmente pronuncia el nombre de Dios en ira o sorpresa sin pensarlo, esa persona ha cometido solamente un pecado venial, pero deben tratar de ser más conscientes en el futuro. Otro pecado contra el segundo mandamiento es hacer juramento en falso. Esto ocurre cuando una persona invoca el nombre de Dios en una afirmación que es falsa o una mentira. El nombre de Dios está asociado con su identidad como la verdad misma. Y así pues, jurar en falso invoca a Dios, que es la verdad misma, a dar testimonio de una mentira. Así pues, es obvio por qué esto sería un pecado grave. Y cuando un pecado final contra el segundo mandamiento, y que menciona el catecismo, es el perjurio. Es cuando una persona hace una promesa bajo juramento sin intención de cumplirla. Cuando hacemos un juramento que no cumple, perjurar es un grave insulto contra Dios. Constituye una grave falta de respeto al Señor, que es dueño de toda palabra. Así pues, al celebrar la fiesta de San Bernardino de Siena, que seamos inspirados e iluminados por su ejemplo y su profunda reverencia hacia el santo nombre de Jesús. Es bueno ser recordado de la santidad de su nombre, para que nos examinemos a nosotros mismos y pidamos al Espíritu Santo que inculque en nosotros una mayor reverencia hacia el nombre de Dios. Debemos ser santificados y purificados de nuestros pecados contra el segundo mandamiento y purificados de nuestra hipocresía. Y San Bernardino nos enseña a humillarnos ante el Señor y a confiar de todo corazón en su santo nombre, pues es por este nombre que somos salvados.